Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 218. Bloques de construcción. Noroeste de Francia, en el extremo más septentrional de la península de Cotentin, cerca de la costa próxima al estrecho de la Mancha, Canal de la Mancha. Aquí se construyó un castillo de un negro intenso, indetectable para los mugles. Esta fortaleza no tiene una larga historia, y en comparación con muchos castillos antiguos de Europa que tienen una historia de miles de años, ni siquiera se le puede llamar bebé, ya que recién se construyó y comenzó a construirse este año. Pero en el mágico mundo francés de hoy, ningún castillo es más famoso que este. Pero en realidad, este castillo nunca ha recibido nombre desde que fue construido, y es solo una residencia para un nuevo establecimiento, es solo el nombre de nuevo establecimiento el que es inolvidable para cada mago francés. Campamento de reeducación. Después de que Voldemort terminó de recolectar las varitas de todos los magos mugles franceses, se estableció oficialmente este campamento de reeducación. Todos los magos nacidos de mugles que tengan más de 16 años y hayan sido privados de sus varitas serán traídos aquí para recibir la disciplina y reforma de la teoría de la supremacía de la sangre pura. La nueva ideología se impondrá a todos los magos para darles una nueva forma de pensar. Elfo doméstico humanoide. Este es el nombre uniforme de los magos mugles que salieron de aquí. De hecho, para el mundo mágico y los magos, no hay necesidad de este tipo de esclavos magos nacidos de mugles. Los elfos domésticos generalmente solo son mantenidos en cautiverio por familias de sangre pura, pero eso no significa que otras familias de magos no puedan permitirse mantenerlos. Simplemente son esclavos que cuidan de sus vidas y limpian lo que ensucian, lo cual es simplemente prescindible para ellos. El mayor beneficio para los sangre pura y los mestizos son los empleos y los recursos sociales que dejaron estas personas que perdieron sus derechos como seres humanos. Estos recursos serán compartidos entre todos los magos que obedezcan las reglas de Voldemort, mientras que el mayor propósito de los magos nacidos de mugles que se han convertido en esclavos sería ser enviados a todos los ámbitos de la vida como mano de obra oprimida. Mientras no mueran de hambre, no hay ningún otro coste humano, y también pueden morir aplastados. De esta manera, el costo de todo tipo de utensilios mágicos comenzó a caer, y la manifestación más obvia es que varias compañías mágicas que producen escobas voladoras, polvos flu, plumas de ave, pergaminos y otros artículos esenciales comenzaron a desarrollarse rápidamente. El costo bajó y el precio se mantuvo igual, causando que sus ganancias se dispararan, y los beneficiarios directos de estas compañías e intereses son los sangre pura y los sangre pura de la nueva escuela. En cuanto a los magos mestizos, no fueron marginados debido a estas afluencias de mano de obra barata, sino gratuita, en el mercado. Porque a los sangre sucia se les prohíbe poseer varitas, lo que significa que solo pueden realizar algunos procesos básicos de elaboración, y los pasos clave aún deben ser realizados por los mestizos que pueden lanzar hechizos con sus varitas. Además del estatus y los derechos sociales que les han otorgado los ciudadanos de segunda clase, los beneficios sustanciales permiten a los mestizos seguir sintiendo que la teoría de la supremacía del linaje aún tiene su verdad. Así que los magos franceses, que estaban un poco asustados al principio cuando aceptaron el gobierno de Voldemort, obtuvieron tal resultado con expectativas muy bajas, haciéndoles sentir que los días en realidad no eran tan malos. ¿Es solo que una vida tan buena? ¿Quién exactamente se sacrifica para obtener eso? No tienen la capacidad de tomar una decisión, de todos modos, no pueden ver, así que pretenden que no tiene nada que ver con ellos. La causa fundamental de todo este cambio en Francia es el castillo llamado Campo de Reeducación. Desde el inicio oficial del campo de reeducación, el ministro francés rara vez aparece en el Ministerio de Magia, aunque nadie tiene información precisa, la mayoría de la gente cree que el caballero que trajo todo este cambio a sus vidas se encuentra en este castillo. De hecho, Voldemort siempre ha estado personalmente a cargo del campo de reeducación.
Incluso convocó al jefe del cuartel general de los Obliviadores del Ministerio de Magia británico, uno de sus hombres de confianza, Gilderoy Lockhart, a Francia para lograr que el primer grupo de espinas cambiara de opinión rápidamente. Lockhart no se unió a los mortífagos, lo que significa que no entró en el verdadero núcleo del círculo subordinado de Voldemort, pero esto no impidió que sus excelentes habilidades de magia de memoria brillaran en todo el mundo mágico. Al principio, era solo un prisionero que usaba ilegalmente el encantamiento de memoria en los magos para alterar sus recuerdos para su propio beneficio. Los aurores lo atraparon en un caso con las manos en la masa, por lo que no hubo necesidad de que fuera juzgado por el Wizengamot debido al hecho de que el Wizengamot estaba extremadamente ocupado en ese momento, y fue puesto directamente en Azkaban hasta que Voldemort, que no tenía nada mejor que hacer, vio su historial criminal y se interesó en el mago, que no podía realizar ningún otro hechizo mágico tan bien, pero había usado repetidamente el encantamiento de memoria como un profesional. Entonces Lockhart conoció al caballero más grande del mundo mágico. Cuando lo llevaron ante Voldemort, estaba tan asustado que casi se orinaba en los pantalones, realmente asustado, no un adjetivo. Juró que solo estaba intentando dar un último golpe y que luego estaba listo para cambiar su rostro y abandonar la peligrosa y propensa al crimen Gran Bretaña para continuar su vida de lujo en otro país. Y luego lo atraparon. La calidad de operación y eficiencia de trabajo de los aurores son extremadamente altas en el gobierno de Voldemort, ya que no hay posibilidad de que los mestizos sin la capacidad ingresen al Ministerio de Magia o al despacho de aurores, y la mayoría de los puestos ocupados están reservados para los señores de sangre pura. Los magos mestizos en posición debido a su habilidad una vez que cometen un error, estarán sujetos a una política que implica un delito de incompetencia y serán disciplinados junto con los miembros de su familia. Lo más desagradable para Voldemort es la incompetencia personal y la mediocridad, incluso añadió específicamente un delito de incompetencia en la ley mágica. Una vez determinado el crimen, incluso por el más mínimo error, deben ir a Azkaban a sentarse en cuclillas durante 6 meses, generalmente una persona con una voluntad débil será enloquecida en 3 meses. Por lo tanto, no es inusual encontrar aurores altamente educados como Escabior en la oficina de aurores o en el ministerio, y hay muy pocos aurores como Magnair que tienen poca capacidad para aún así poder vivir bien. Es por esto que Lockhart fue descubierto por el auror y posteriormente cayó en la red. Pero después de eso tuvo suerte. Originalmente, de acuerdo a su culpabilidad, la sentencia mínima debería ser de 3 años en Azkaban, pero Voldemort reconoció su talento en el encantamiento de memoria, le dio el perdón y dispuso que trabajara en el cuartel general de los Obliviators para pagar por sus crímenes. Después de entrar al cuartel general del Obliviator, el asustado y desordenado Lockhart trabajó diligentemente, pasando de ser un criminal apuesto a un animal social. Su excelente hechizo de memoria ha resuelto muchos elementos rebeldes, dándole un gran golpe a la Orden del Fénix bajo el mando de Dumbledore. Después de todo, no hay nada más doloroso que convertirse en perros de sangre pura fanáticos después de ser atrapados luchando por la libertad junto con sus compañeros más cercanos. También hay algunas espinas de sangre sucia en el castillo de Hogwarts, todas ellas también fueron entregadas a Lockhart para resolver, en cuyas manos los sangre sucia rara vez permanecen desobedientes. También fue por tal hazaña que su ascenso fue como un cohete. Solo 3 años después de unirse al Ministerio de Magia, pasó de ser personal ordinario a jefe de la oficina. Incluso ahora Voldemort no lo ha olvidado y fue convocado a Francia para contribuir a la causa de la sangre pura. Capítulo 219. Nada bajo el mar. Pero, como analizó Dumbledore, el encantamiento de memoria, un medio para cambiar por la fuerza la mente de las personas, no es una solución permanente. El primer grupo de magos que fueron liberados del campamento es de hecho solo un grupo de víctimas de sacrificio, y este grupo de víctimas de sacrificio ciertamente puede atraer la presa requerida a las personas que hicieron este movimiento. A diferencia de lo que imagina el mundo exterior, en realidad no hay lamentos prolongados dentro del campo de reeducación ni hay torturas ni brutalidades espantosas. En comparación con la prisión, esta es más como una escuela alternativa, y Voldemort es el director de la escuela. Está sentado en una oficina del director con ventanas, sus ojos mirando las olas rompiendo en el arrecife costero fuera de la ventana. Los dementores que quedaron en Azkaban, ¿es esa toda la información reportada? La voz del hombre es muy baja, lo que hace difícil escuchar qué tipo de emociones tiene realmente en ese momento.
Y bajo sus pies, Rodolphus Lestrange, que es el jefe nominal del campo de reeducación, bajó la cabeza, sin atreverse a mirar directamente al caballero que parecía ser muy fácil de tratar. Estas son las declaraciones que nos dio su propio líder. La legilimancia y la poción de la verdad son ineficaces contra ellos, mi señor, no tenemos forma de determinar la autenticidad de esta información, pero creo que no deberían atreverse a mentirle. El rostro de Voldemort parecía inexpresivo mientras recogía nuevamente la declaración grabada por los dementores en su escritorio, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente hacia arriba. 2 magos y un fantasma irrumpieron en la isla de Azkaban, capturaron a los aurores que estaban estacionados en la isla, luego usaron un encantamiento Patronus extremadamente poderoso para repeler a los dementores del castillo y finalmente desaparecieron sin dejar rastro con sus cautivos. Rodolphus no percibió ni un asomo de sarcasmo en el tono del hombre, y si se hubiera atrevido a levantar la vista, habría notado una mueca irónica desbordándose en el rostro de su señor. Tras recibir la confesión del dementor, envié un pequeño equipo a investigar la situación en esa prisión, mi señor. Por las señales dejadas, los dementores no debieron haber mentido. Nuestros hombres encontraron rastros de 2 poderosos encantamientos Patronus invocados en la prisión. Los 2 hombres que irrumpieron en la prisión consumieron la poción multijugos y asumieron la apariencia de Scabior y Magnair, pero no había forma de alterar la apariencia del fantasma, y a través de la descripción de Dementor, encontramos un perfil del fantasma, que siendo... Voldemort arrojó casualmente la declaración de vuelta a su escritorio. Es uno de los fantasmas residentes que escaparon del castillo de Hogwarts. Rodolphus miró a su señor con asombro, acababa de enterarse de lo de Nick y no había ninguna mención de él en la declaración. Voldemort lo analizó con interés. Veamos, esa estúpida mujer de Guy ciertamente no irá a ayudar a Dumbledore a hacer este tipo de cosas. Varón, se llevó a la mayoría de los fantasmas para que encontraran su propio camino, el fraile gordo es un buen anciano, pero su carácter no es digno de que se le confíe tal tarea. Si yo fuera Dumbledore, entonces la única opción sería Nick casi decapitado. Rodolphus tragó saliva nerviosamente, asintió con la cabeza y dijo: mi señor, su sabiduría no tiene igual en el mundo, es Nicholas de Mims y Porpington, él es el fantasma que apareció en la prisión y ayudó a los otros 2 a secuestrar a los aurores. ¿Secuestrar aurores? Voldemort levantó la voz. Si para eso los envió Dumbledore, no es gran cosa. Levanta la cabeza y mírame, Rodolphus. Rodolphus se estremeció y levantó la vista para encontrarse con la mirada de su señor. En las pupilas oscuras de aquel hombre solo había indiferencia como agua muerta. En un momento como este, debo quedarme aquí, así que envía a tus hombres a Azkaban de nuevo ahora mismo. Hay un sótano oculto en el primer piso de esa prisión. Encuéntralo. Hay una puerta abatible debajo del barril. Abre esa puerta y ve a la habitación de atrás para buscarme un diario. Si aún lo encuentran, devuélvemelo de inmediato. Si no hay nada ahí, envíen a alguien al norte por Azkaban, cruzando el Mar del Norte, para encontrar una torre llamada Estar en medio del Mar de Noruega, y vean si hay alguien más allí además de un viejo pan que solo estudia astronomía. Su tono no era intenso, e incluso podría llamarse tranquilo, pero Rodolphus escuchó en él una frialdad lúgubre que fue suficiente para hacer temblar a la mitad del mundo mágico. Sí. ¿Qué debería hacer nuestra gente si hay alguien más en esa torre? Voldemort lo miró fijamente. Excepto una persona que se aparecerá inmediatamente para informarme, todos los demás deben quedarse para vigilarlos. Yo iré personalmente en unos momentos después de eso. Rodolphus volvió a inclinar pesadamente la cabeza. Sí. Hermione, que estaba buscando pistas sobre el piso de abajo en el vestíbulo de la planta baja, se sobresaltó de repente por una voz que resonó a su lado. Señorita Granger. Sin hacer ruido, Rabier apareció al lado de Hermione y la miró con calma con esos ojos grandes, abiertos y aterradores. El almuerzo está listo, deberíamos ir a la sala a comer. Todo el cuerpo de Hermione se estremeció, y solo después se alivió. Luna, que se había acercado a un lado, miró a Rabier e inclinó la cabeza con una mirada pensativa. Señor Rabier. Rabier giró la cabeza para mirar a la chica de cabello rubio claro. Simplemente llámame Rabier, ningún elfo tiene derecho a ser llamado señor. Hermione y Luna se miraron y Hermione comprendió lo que estaba pensando. Tenemos mucha curiosidad por algo. Luna habló en voz baja y preguntó: ¿es este piso en el que estamos, la base de toda la torre, al que podemos llegar?
¿Hay algún piso al que podamos acceder en la parte que está oculta bajo el agua de mar? No hay nada que ocultar, desde el punto de vista actual, que la actitud de Sir Stoker hacia ellos puede describirse completamente como amistosa. Aunque esta torre realmente tenía una sección bajo la superficie del mar, no era algo que se pudiera ocultar. Ante su pregunta, el feo rostro de Ravier no tuvo ningún cambio de expresión, simplemente negó con la cabeza y dijo: para resistir la corrosión del agua de mar en la torre, se erigieron cimientos de piedra dura bajo la superficie del mar, y no hay forma de alcanzarlos porque no hay fondo submarino. Su respuesta es razonable, y su comportamiento ante esta inusual pregunta también es muy tranquilo, ya sea Hermione o Luna, ninguna vio ningún problema. Originalmente era solo un capricho y cierta curiosidad, como ya tenían la respuesta de Ravier aquí, no persistieron en este tema. Capítulo 220. Estrella del mar. Este señor es realmente raro. En el piso 58, Ron, que acababa de salir de una habitación, le susurró a Neville y Lee que estaban a su lado y murmuró: no parece que le falte dinero en absoluto, así que ¿por qué se molestó en venir a este lugar del mar de Noruega a sufrir? Aunque de verdad quiera estudiar astronomía, ¿no sería más fácil mudarse a Suecia o Finlandia, donde puede ver el mismo cielo estrellado que este? Neville meneó la cabeza y dijo: cada uno tiene ambiciones diferentes, quizás Sir Stoker experimentó algo cuando era joven que lo empujó a vivir aislado aquí. Mientras hablaban, Lee miró a izquierda y derecha con una mirada sospechosa en su rostro, y tanto Neville como Ron notaron su comportamiento inusual. ¿Qué estás buscando? Siempre siento que alguien nos está observando todo el tiempo, dijo Lee frunciendo el ceño. Sus palabras hicieron que el cuerpo de Ron temblara inconscientemente. Originalmente no sintió nada, pero después de que Lee lo dijo, no supo si era un efecto psicológico. Esta vez se dio cuenta, también tuvo la sensación de que algo lo estaba observando en todo momento. Neville les dio una palmadita a ambos en el hombro, haciéndoles un gesto para que miraran en dirección a la esquina de las escaleras. Hay un gato negro que parece exactamente igual a los que han visto antes. Estaba agazapado en la sombra de la esquina, mirando a Neville y al resto de ellos con ojos que brillaban débilmente en la oscuridad. Al ver al gato negro, Ron respiró aliviado. Caminó frente al gato negro mientras este lo observaba acercarse, y en lugar de irse, simplemente se quedó mirándolo fijamente. Hay tantos gatos en esta torre, y todos son completamente negros como este, luciendo exactamente igual que este. Dijo Ron mientras intentaba extender la mano y tocar la cabeza del gato negro que lo había asustado. Pero el gato no quería dejar que su mano tocara su cuerpo. De un salto se escabulló del lado de Ron y luego bajó corriendo las escaleras. Ron se encogió de hombros con cierta incertidumbre. Parece que no le gustó. Vamos, sigamos mirando un piso más arriba, que ya casi es la hora de comer. Neville instó a Ron y los tres continuaron subiendo las escaleras hasta el piso 59. Allí solo había una habitación cerrada, y la puerta no estaba cerrada con llave como el resto del piso, así que la empujaron para abrirla y entraron fácilmente. La habitación estaba oscura, a diferencia de las otras habitaciones que se iluminaban automáticamente con la luz de las velas al entrar. Aquí estaba oscuro incluso después de que los tres entraron. ¿Por qué no hay luz aquí? Tal vez ese señor se olvidó de ello cuando estaba trabajando en este piso. O tal vez este piso tiene algún gran secreto que no puede contar. Esperen a que saque mi varita. Lee estaba a punto de agitar su varita y usar el encantamiento de iluminación de varitas cuando el centro de la habitación originalmente oscura de repente se iluminó con un tenue punto de luz. De inmediato, toda la atención de los tres fue atraída por esta luz. La luz originalmente era solo del tamaño de un grano de arroz, pero continuó expandiéndose, y pronto, bajo su testimonio, una bola de fuego que emanaba luz, con una superficie que parecía estar ardiendo constantemente, apareció frente a sus ojos. Y al mismo tiempo que aparecía la bola de fuego, también había innumerables puntos de luz parpadeando alrededor. Toda la habitación oscura parecía albergar un mar de estrellas. Una bola de luz de diferentes colores emergía constantemente alrededor de ellas, y luego, siguiendo una trayectoria fija hacia el centro de la bola de fuego, comenzaron a girar. Y poco a poco fueron surgiendo bolas de luz más pequeñas alrededor de estas bolas de luz que obviamente eran más pequeñas que las anteriores, y estas bolas de luz comenzaron a girar alrededor de ellas. Los ojos de Neville reflejaron esta espléndida escena, y dijo en estado de shock: Esto es
Esto es un sistema solar. Incluso Hogwarts en el exilio nunca ha suspendido sus clases de astronomía, y ya habían aprendido sobre los 9 planetas del sistema solar. Plutón fue eliminado en 2006, y pasó a ser 8 planetas, en su primer año, e incluso aprendieron sobre las lunas que giran alrededor de los planetas. Así que al ver este sistema estelar, Neville y los demás no se sintieron extraños. Sin embargo, la evolución de los planetas en la sala no se detuvo ahí. Después de que todo el sistema solar emergió a su alrededor, junto con el Sol en el medio, todo el sistema solar comenzó a encogerse y pronto el sistema solar se convirtió en una esfera del tamaño aproximado del Sol original. A su alrededor aparecieron todo tipo de otros sistemas estelares, los hubieran aprendido o no, rodeándolos como si estuvieran en un mar de estrellas. No solo Neville, Ron y Lee también quedaron impactados por la escena frente a ellos y se quedaron sin palabras. Y en ese momento, alguien desde afuera, de repente, empujó la puerta y la abrió. Sir Stoker, que acababa de bajar de lo alto de la torre con Jon, se encontraba frente a la puerta con una sonrisa en el rostro, mirando a los 3 niños que estaban en medio de un mar de estrellas. Él no se enojó, ni reprendió, sino que habló y preguntó. ¿No es fantástico? Lee dijo emocionado. Es fabuloso. La cara de Ron parecía fascinada. Nunca he visto nada tan hermoso. No hay nada en el mundo más fascinante que este cielo estrellado sobre nuestras cabezas. Sir Stoker miró las estrellas que flotaban en la oscuridad, sus ojos se iluminaron con una luz tenue y claramente había un frenesí escondido bajo esa mirada tranquila. Jon permaneció a su lado, mirando también las estrellas en la habitación que habían sido modeladas y trajeron esta impresionante escena a la Tierra, sin estar en desacuerdo ni negar las palabras de Sir Stoker. Le sorprendió la vista que tenía delante y le sorprendió aún más la ambición de Sir Stoker. Este mar de estrellas, incluso con magia, no se puede crear de la noche a la mañana y, a excepción del sistema solar, la ubicación y las órbitas de esos planetas en todos los demás sistemas estelares no son información que se pueda obtener fácilmente. Esta habitación debe haberle costado mucho esfuerzo a Sir Stoker, y para gastar tanta energía en crear una habitación así, no hay mejor explicación que la pasión personal. La astronomía es una dirección importante para que los magos comprendan la magia y observen el mundo. Pero esta dirección es básicamente imposible de traer cualquier mejora sustancial al propio mago, por lo que, aunque el conocimiento astronómico del mundo mágico siempre ha estado desarrollándose, no tienen más comprensión que los muggles que han estado en la luna o 2. Como nunca han abandonado la Tierra ni han ido al espacio, no muchos magos están interesados en el cielo estrellado que los cubre, y su investigación sobre las estrellas está relacionada principalmente con la adivinación. Esperan descubrir las leyes que afectan a la gente de la Tierra desde las órbitas de los planetas para poder hacer profecías. Pero Sir Stoker obviamente no es un adivino. Su comprensión de la astronomía es más bien pura afición y cariño. Amor hasta el punto de cierta obsesión y hasta fanatismo. Capítulo 221. Filosofía Muggle. El almuerzo fue suntuoso. Se notaba que Sir Stoker estaba de buen humor y en la mesa él y Jon hablaron de muchas cosas, la mayoría de las cuales eran sobre su vida en el mar a lo largo de los años. En realidad, al principio quería ir un poco más al norte y encontrar un lugar donde establecerme en el círculo polar ártico. Pero sería un problema incluso ganarme la vida allí, con una chimenea encendida todo el año, lo que sería una pesada carga no solo para mí, sino también para Ravier, así que finalmente desistí de la idea. Jon no lo dijo con adulación, sino con sinceridad. El paisaje aquí es muy agradable, y si alguna vez me jubilo en el futuro, consideraré pasar mi vejez en un lugar como este. De hecho, cuando llegué aquí por primera vez, mi vida no fluía muy bien, recordó Stoker. Como esto no forma parte de la ruta marítima de los muggles, el Ministerio de Magia de Noruega clasificó este lugar como santuario marino para criaturas mágicas. Muchas criaturas mágicas que solían habitar el mar cercano fueron expulsadas hasta aquí. Y a esas sirenas, el Ministerio de Magia no les ordenó mudarse, sino que se vieron obligadas a migrar aquí. Originalmente vivían en la zona costera, pero ahora esa zona de agua marina está muy contaminada por muggles, y es fácil encontrarlas, así que luego migraron a este lugar en grupos, uno por uno. Y debido a esta experiencia, no me trataron bien cuando supieron que un mago se había mudado aquí. No fue hasta más tarde, cuando uno de los miembros de su clan resultó herido accidentalmente y se extravió hasta mi torre, donde ayudé a curarlo, que su impresión sobre mí cambió un poco.
Lo que dijo hizo que la gente se entristeciera un poco, no solo las criaturas mágicas humanoides terrestres como los centauros, gigantes y otras razas de criaturas mágicas tienen cada vez menos espacio para vivir, sino que incluso el océano es igual. Mientras los magos decidan mantener el estatuto del secreto, es poco probable que tal situación cambie, ya que a medida que los muggles amplíen su acceso a la naturaleza, siempre obtendrán una comprensión clara del mundo. Después de todo, la Tierra tiene un tamaño determinado en total. Sir Stoker preguntó de repente y con frialdad. Profesor Johnson, me pregunto qué piensa de los muggles. John no escuchó ningún significado más profundo en su pregunta, sintió que era solo una pregunta casual. No tengo ningún prejuicio contra los muggles, dijo. Aunque en Durmstrang se priorizaba la ascendencia al fundarse la escuela, de hecho, en la escuela todos son muy receptivos al tema de la ascendencia. Todo se basa principalmente en la capacidad. Con esto John no está diciendo tonterías, el estilo escolar de Durmstrang es un poco extraño, siempre y cuando seas lo suficientemente bueno para jugar dentro de las reglas, entonces puedes obtener más recursos que otros, no es tan justo como Hogwarts, pero tampoco está basado en la ascendencia. Sir Stoker se rió. No creo que la mayoría de los magos tengan prejuicios contra los muggles, salvo esos viejos arrogantes, engreídos y testarudos. Pero, al final, la razón por la que esa gente anticuada los detesta también se debe a cuestiones históricas. En el pasado, los muggles eran realmente insensatos y, sobre todo, hacían muchas cosas que perjudicaban a los magos. Es solo que desde principios de este siglo, el mundo muggle ha cambiado por completo. Mientras hablaba de esto, Sir Stoker se entusiasmó, parece tener un profundo conocimiento de la historia de los muggles. Los muggles ya no son tan ignorantes como antes. De hecho, están empezando a comprender gradualmente el mundo, y de una manera muy diferente a la nuestra, usando su propia perspectiva para comprender las reglas del mundo. Me parece que para los magos las reglas del mundo no son fijas. Nuestra conciencia puede transformar la materia. Cuando tenemos una piedra frente a nosotros, si cerramos los ojos y empezamos a pensar si el objeto que vemos es una piedra o no, nuestra voluntad impulsará la magia para cambiar el mundo. Si estamos firmemente convencidos de que la piedra es una oveja, incluso sin varita ni conjuro, si nuestra voluntad es lo suficientemente fuerte, la piedra que estaba allí antes de cerrar los ojos se convertirá en una oveja al abrirlos. Pero para los muggles, es diferente. Para ellos, las reglas del mundo son inmutables. La piedra es piedra, y no hay forma de cambiarla ni un poco con su férrea voluntad. La materia es la base del mundo y posee características primarias, mientras que la conciencia es secundaria. La conciencia humana no puede producir directamente ningún cambio en el mundo. John miró a Sir Stoker con cierta sorpresa. No esperaba que en realidad existieran magos en el mundo mágico que supieran tanto sobre la teoría de los muggles, y además un mago así proveniera de una antigua familia de magos. Sobre si las reglas son fijas o no, en realidad todo es cuestión de la filosofía de quien domina el asunto y la voluntad. Nunca pensé que usted, señor, hubiera entendido el concepto muggle. Neville y el grupo que estaba sentados cerca estaban básicamente escuchando confundidos, solo Hermione parpadeaba de una manera medio entendida. Y después de ver que John aparentemente no estaba familiarizado con lo que estaba diciendo, Sir Stoker puso una mirada de sorpresa en su rostro. ¿El profesor Johnson también sabe algo sobre el concepto muggle de comprender el mundo? John soltó casualmente. De hecho, fui profesor de estudios muggles durante un tiempo antes de convertirme en profesor de transformaciones, así que tengo una idea sobre esto. Pero necesito corregirlo en un punto, señor. En esta cuestión de si las reglas del mundo están fijadas tanto en la materia como en la conciencia, los muggles en realidad no están unificados. Si bien hay muchos muggles que creen que la materia precedió a la voluntad y que la voluntad solo sirve para comprender la materia, también hay muchos muggles que creen en la existencia de un dios omnisciente y omnipotente en este mundo, e incluso entre los magos no faltan personas así, ¿verdad? Sir Stoker lo afirmó irrefutablemente. De hecho, también hay un gran grupo de personas así entre los muggles, de hecho, nuestra existencia prueba que lo que creen no está mal. Quizás el llamado Dios omnisciente y omnipotente es un mago con un poder mágico sin precedentes en la antigüedad. Pero el mayor grupo de contribuciones en el mundo muggle proviene de personas con un pensamiento diferente. Para nosotros, sus creencias son totalmente erróneas, y la materia puede modificarse por completo según la voluntad del mago.
Pero para ellos, sus creencias son completamente correctas, porque sin magia solo pueden comprender pasivamente la materia y las reglas del mundo, en lugar de modificarlas. Es debido a esta diferencia en la comprensión del mundo que los mundos mágico y mugle se han desarrollado en dos direcciones muy diferentes, excepto que mientras el desarrollo de los magos ha estado ocurriendo durante miles de años, y la magia que hemos dominado se está perfeccionando gradualmente, el desarrollo de los mugles apenas ha comenzado. Pero es justo al comienzo de estas últimas décadas que han logrado una hazaña que los magos no han hecho ni pensado hacer durante miles de años. Capítulo 222. Astronauta. Saliendo de la Tierra. La voz de Sir Stoker se volvió ligeramente agitada. Crearon una estructura mecánica llamada cohete. Mediante la energía generada por la combustión de la materia, se despegaron del suelo y volaron hacia arriba hasta que salieron completamente de la Tierra y llegaron al cielo estrellado que siempre ha sido admirado por los magos, y nunca ha sido alcanzado por ninguno de nosotros. Neville y Ron, quienes obviamente estaban aprendiendo sobre esto por primera vez, no podían entender la discusión anterior entre Ron y Sir Stoker sobre filosofía, pero podían entender de qué estaba hablando Sir ahora en esta oración. ¿Se han ido a otras estrellas?, preguntó Ron con los ojos muy abiertos. Han hecho aterrizar a gente en la Luna, y las máquinas que han creado incluso han llegado a Marte. Sir Stoker dijo con ojos brillantes, parecía que no podía esperar para romper con su condición de mago y unirse a la tripulación espacial mugle como astronauta. Pero el mago en el mundo mágico nunca tuvo tal idea, por lo que el estudio de los investigadores astronómicos siempre ha sido el camino de la observación, todavía simplemente utilizando un telescopio colocado en el suelo. Jon dijo con alivio. La magia proporciona comodidad a los magos, pero también limita algunas ideas, y no es una cuestión de si los magos quieren o no. Siempre he creído que después de todo este tiempo, el tema principal del mundo mágico sigue girando en torno al linaje, y es una pena que haya disputas sobre el estatus. Sir Stoker dijo sin piedad. El misterio de la magia no debería limitarse a esto, esta habilidad con la que nacemos no debería desperdiciarse en cómo matar a los de nuestra especie, sino en buscar el progreso y explorar el mundo, no solo el suelo en el que estamos, sino la verdad de todas las cosas. Desde que conoció a este señor hasta ahora, a Jon le había parecido más un académico cínico que un mago noble. Este tipo de personas son realmente raras en el mundo mágico porque la magia es el núcleo de los magos, por lo que estudian la gran mayoría de los expertos magos está relacionado principalmente con hechizos, transfiguraciones, pociones o hierbas y criaturas mágicas, y pocos de ellos se centran en la llamada verdad del mundo. De hecho, también se debe al hecho de que los magos pueden influir en la materia a través de su propia voluntad, lo que les lleva a estar menos interesados en la materia ya que les falte motivación para explorar. Sir Stoker es claramente el bicho raro entre los magos. Obviamente creció en una familia de magos, pero es más como un científico mugle que estudió ciencias naturales primero y luego entró en contacto con la magia a mitad de camino. Y Sir Stoker continuó charlando sobre el tema de la filosofía mugle y el desarrollo científico en la mesa, y luego Ravier condujo a Jon, Neville y los demás al piso donde están las habitaciones preparadas para ellos en la torre. Y después de llevarlos a este lugar, el elfo Ravier no se quedó mucho tiempo, esta torre es tan grande y él es responsable de mucho trabajo, por lo que no tiene tiempo para seguir a Jon y a ellos todo el tiempo. Después de irse, Jon reunió a Neville y compañía en su habitación, y primero revisó toda la habitación de arriba a abajo para asegurarse de que no hubiera nada capaz de monitorear y escuchar, como retratos activos u otros medios de vigilancia aquí, luego preguntó en un tono serio. ¿Qué encontraron esta mañana? Antes del almuerzo, las chicas que habían explorado la mitad inferior de la torre por separado habían compartido sus resultados con los chicos que habían explorado la mitad superior, por lo que Neville negó con la cabeza y dijo. Básicamente recorrimos todos los pisos de la torre, pero no encontramos nada especial. Si tuviéramos que mencionar algo extraño, serían los gatos negros en esta torre, que son especialmente numerosos, encontramos nada menos que 7 en total. Jon reflexionó y se frotó la barbilla. ¿Esos gatos negros mostraron algún comportamiento especial? Ron negó con la cabeza. No, estos gatos, salvo que no ronronean mucho y a menudo miran a la gente desde un rincón sin hacer ningún sonido de forma un tanto espeluznante, son como cualquier otro gato normal y no se comportan de forma especial. El rostro de Hermione mostró vacilación, pero finalmente, habló.
Estaba con Luna cuando bajamos de nuevo al vestíbulo de la planta baja, sospechando que en realidad hay un suelo bajo la superficie, y justo cuando intentábamos encontrar el pasaje, el elfo doméstico se acercó de repente. Le preguntamos al respecto y nos dijo que las partes de la torre bajo el agua del mar son todas sólidas, no hay suelo y la gente no puede entrar. Al escuchar las palabras de Hermione, Ron frunció el ceño ligeramente. El elfo tuvo alguna reacción en su rostro cuando descubrió que estabas buscando un pasaje al piso de abajo. Luna respondió. No, no parecía estar mintiendo ni tampoco estaba intentando detenernos a propósito. Los sentimientos de Luna deberían ser precisos, pero a pesar de esto, la especulación de Hermione todavía hizo que Ron sospechara. Ahora se encuentran en las profundidades del mar de Noruega, la profundidad media de este mar es de más de 1500 metros, y si se quiere anclar firmemente la torre en el fondo del mar, una parte muy larga de ella seguramente quedará oculta en el mar. Pensando en ello, Ron miró hacia arriba y le dijo a Lee. Ahora, pretendes sustituirme para volver al barco a entregar algunas cosas, y luego volver a buscar a Nick, dejar que nos ayude a sumergirnos en el mar, a ir bajo el agua para ver cómo se ve la torre en la parte bajo el mar. Lee asintió con una mirada seria en su rostro y luego salió de la habitación. Neville dijo tentativamente. En realidad, no creo que este señor parezca un mal tipo, y parece que en realidad, un poco simple. Ron completó las palabras que Neville no había dicho por él. Bien. Este señor es un poco ingenuo. Lo visitamos ayer por la noche, apenas nos conocemos desde hace un día, y ya nos ha hablado muchísimo. Ron dijo. A pesar de todos los buenos sentimientos que acaba de expresar sobre los muggles, si yo hubiera sido un mago que insistiera en la filosofía de la sangre pura, entonces tal vez ya habría chocado con él. Neville parecía sentirse un poco culpable. Él confía tanto en nosotros que no nos conviene hacer estas pequeñas actividades en su casa. Ron le dio una palmadita en el hombro. Entiendo lo que quieres decir, Neville, pero como Sir nos ha tratado bien, deberíamos averiguar qué le pasa a esta torre. No solo nos ayuda a nosotros, sino también a él. Él iluminó a Neville, pero en realidad había una inexplicable ola de duda dentro de Ron. Hasta ahora, la información que habían encontrado desde que llegaron a la torre había sido simple, pero igualmente directa y útil. Al igual que la losa de piedra en la parte superior de la torre, siempre que esté abierta, entonces podrás obtener la respuesta a lo que Voldemort dejó en esta torre. Pero cuanto más es así, más siente la gente que algo anda mal. El Señor Oscuro realmente esconderá algo aquí, tomándose tantas molestias para venir a esta torre a escribir esas antiguas runas. Capítulo 223. La torre bajo el mar. Nick, que estaba en el barco, pronto recibió el mensaje de Lee. Después de enterarse de por qué Ron necesitaba su ayuda, no se quedó e inmediatamente flotó desde el barco hasta el océano. Para el fantasma, el agua del mar no sería un obstáculo, por lo que sin ninguna ayuda mágica se sumergió en el agua. Tras sumergirse en el mar, fue como llegar a otro mundo. La luz del sol se refractaba en el agua, creando escenas fantásticas bajo el agua. Hay muchas criaturas mágicas marinas alrededor de la torre, y también hay bancos de peces nadando alrededor. Nick, que entró al agua, no causó ninguna fluctuación en el agua, por lo que no se molestaron en absoluto. Nick se dirigió hacia la dirección de la torre bajo el agua, desde lejos vio 4 o 5 sirenas, y estaban cazando en la dirección opuesta a él. No quería molestarlos, el dueño de la torre, ese señor, y la relación de la gente del mar de los alrededores es muy buena, por lo que si esa gente del mar encuentra algún problema, es difícil garantizar que no vayan y se lo mencionen a ese señor. La parte submarina de la torre no estaba oculta y Nick podía ver fácilmente la áspera superficie de la piedra. A simple vista, estas columnas son realmente sólidas, sin signos de ahuecamiento en el medio, y el cuerpo en general es muy grueso, probablemente alrededor de 3 veces el diámetro de la parte expuesta en la superficie. Esto también es comprensible, al igual que ocurre con la construcción sobre el suelo, la base en la parte inferior será de hecho más gruesa y ancha que la superior. Para asegurarse de que su juicio fuera preciso, Nick intentó cruzar a través de esas superficies de piedra, y unos momentos después emergió del otro lado del pilar de piedra y no llegó al espacio interior. Tales intentos le habían dado la conclusión de que esa parte de la alta torre bajo el mar era de hecho sólida y no había lugar para que la gente entrara.
Pero para el seguro, Nick no regresó inmediatamente para traer este resultado, sino que continuó a la deriva hacia el mar. El pilar de piedra obviamente está enraizado en el fondo del mar, y lo que esconde bajo el agua del mar seguramente es más que solo esta parte. Y cuanto más profundo se encontraba bajo el mar, más y más algas y plantas submarinas envolvían la superficie del pilar de piedra. Solo con esta vista, Nick no puede decir si es la misma parte que está cerca de la superficie. Se acercó a las algas, y a través de las algas envueltas en una parte de la superficie de la piedra expuesta, se puede ver que no parece haber diferencia entre aquí y la parte de arriba. Justo cuando Nick estaba listo para intentar deshacerse de algunas algas para verificar aún más la situación, una voz repentina lo tomó por sorpresa. «Hola. ¿Eres fantasma?» Nick miró hacia atrás y descubrió que, de alguna manera, las sirenas que originalmente estaban cazando en el otro lado habían llegado hasta él. El que abrió la boca para hablar fue un tritón, cuyo inglés sonaba incluso menos competente que el de la sirena que Justin había atrapado antes. Y además de este tritón, también hay otros 3 de sus compañeros presentes, sosteniendo orcas en sus manos, parecen como si no pudieran hablar inglés en absoluto, solo balbuceando en un idioma de gente sirena que Nick no entiende. «¿Eres nuevo aquí? Nunca te habíamos visto». Los tritones de habla inglesa fruncieron el ceño y miraron a Nick con expresiones sospechosas. Nick, después de todo, había vivido como un fantasma durante cientos de años, no mostró ninguna expresión de alarma, pero parpadeó y explicó. «Soy el fantasma del barco que vino a visitar a Sir Stoker, las cosas de un estudiante cayeron al mar, por lo que me pidió que viniera a ver si podía ayudarlo a recuperarlas». Su declaración tenía sentido, y los sirenas no sospecharon cuando la oyeron, sino que la dijeron con entusiasmo. «Ustedes son los invitados del señor. Necesitamos. ¿Ayudamos? Para este mar. Nadie lo conoce mejor que nosotros». Nick dijo con un gesto de la mano. «No, no es tan importante, solo anduve por ahí y no lo encontré, entonces debería haberse hundido hasta el fondo del mar, es demasiado problema ir al fondo del mar para encontrarlo, gracias por su amabilidad. Por el bien de Sir Stoker, estas sirenas fueron muy amigables con Nick». Después de un breve intercambio con ellos, Nick no se queda más tiempo, en realidad ha explorado más o menos, esta parte de la torre escondida bajo la superficie del mar no es nada especial. Después de despedirse a las sirenas, regresó a la superficie, las sirenas también se fueron y el mar alrededor del pilar de piedra recuperó su tranquilidad. Pero tanta tranquilidad no duró mucho, un pequeño banco de peces pasó nadando por esa zona. Se movieron con la corriente de agua y sacudieron un trozo de alga adherido a la torre, en el que un pequeño trozo de alga en descomposición fue arrastrado por la corriente, cayendo lentamente del pilar de piedra. Y el lugar que originalmente cubría, iluminado por la luz solar refractada del mar, brillaba débilmente con un brillo metálico. Nick regresó al barco y le contó a Lee todo sobre su experiencia bajo el mar. «No encontré ningún problema en la parte sumergida de la torre, pero es realmente demasiado larga. Como mucho, solo observé unos 200 o 300 metros de distancia. Se desconoce en qué condiciones se encuentra más abajo. El fondo también está cubierto de algas. Si alguien realmente está usando el espacio interior, es poco probable que no lo limpien. No encontré ningún rastro de limpieza allí». Después de obtener la información de Nick, Lee rápidamente regresó y se la repitió a John. Ante esto John no mostró mucha decepción, el asunto de la comprobación de Nick era solo para ayudarlo a descartar una opción sospechosa, y no eliminaba su sospecha de toda la torre. «No hagas nada más esta tarde, si sigues deambulando por la torre como lo hiciste en la mañana, levantarás sospechas, simplemente descansa en la sala y espera mis noticias desde lo alto de la torre». Alrededor de las 2 de la tarde, Sir Stoker encontró a John nuevamente y fue con él a la cima de la torre, para continuar con el trabajo de eliminar el poder mágico de las antiguas runas en la losa de piedra. De hecho, aunque John necesitaba absorber el poder mágico de las runas antiguas gradualmente, la velocidad no era tan lenta. En una mañana, si no se detenía en absoluto, podría eliminar por completo una cuarta parte del poder mágico de esta losa de piedra. Es decir, lo más rápido que podía terminar todo el trabajo era en 2 días, solo que intencionalmente ralentizó el proceso de absorción de magia. Intentar hacer que la magia de la placa de piedra sea completamente ineficaz, según el análisis principal de las runas antiguas, simplemente no requiere que John absorba todo el poder mágico de ella.
Según el juicio de Nick, solo necesita eliminar más de la mitad del poder mágico en la losa de piedra, lo que básicamente destruirá el mantenimiento del poder mágico de la magia de bloqueo / sellado, lo que significa que puede abrir con éxito la losa de piedra incluso ahora si quiere. En cuanto a por qué Jon está tratando de alargar el tiempo es porque apuesta a que Sir Stoker no puede estar con él todo el tiempo de esta manera, y cuando el día termine, siempre habrá un momento en el que él no esté allí. Estrictamente hablando, la propiedad de las cosas aquí ocultas debería pertenecer a Sir Stoker, y él no tiene ningún motivo para reclamarlas ni comprobarlas. Capítulo 224. La cosa debajo de la pizarra. Quizás esté tratando a un caballero de corazón pequeño. Pero Jon sabía muy bien que todo lo relacionado con Voldemort y relacionado con él no afectaría a una sola persona. No podía ser más cuidadoso, al menos hasta que viera lo que había debajo de la losa. No tenía forma de estar seguro de que Sir Stoker todavía los trataría como lo hacía hasta ahora. Toda la tarde de ese día, Sir Stoker siguió a Jon, observándolo eliminar la magia de la losa sin irse. Pero tal como Jon esperaba, en la madrugada del día siguiente, Sir Stoker no lo siguió todo el tiempo. Saludó a Jon y fue a ordenar algunos materiales y mapas estelares en la sala de oficinas en la parte inferior de la torre, diciendo que Jon siempre podía llamarlo si necesitaba algo. Y Jon estaba esperando esta oportunidad. Ayer redujo la velocidad deliberadamente, solo una cuarta parte de las runas antiguas en la losa de piedra fueron absorbidas, pero hoy a partir de la mañana, no se contuvo, disolviendo la mitad del poder mágico de la runa en una mañana. La gema azul claro original se ha vuelto significativamente más roja, aunque no tan rojo sangre como cuando la obtuvo por primera vez en la biblioteca de Hogwarts, pero la magia en la pizarra aún está a la mitad, absorbiéndola toda debería poder llegar al punto en que no esté lejos de la cantidad anterior. La razón principal es que la calidad de poder mágico de la persona que escribió estas runas mágicas es realmente alta, incluso mucho más que el poder mágico de aquellos magos que crearon los libros prohibidos en la biblioteca. Este enorme poder mágico no solo llenó el poder mágico en la gema del anillo, sino que también reveló aquellos libros prohibidos que originalmente perdieron su soporte mágico. Anteriormente en el vagón, confiando en el poder mágico de los estudiantes por debajo del cuarto grado, Jon solo recuperó un libro prohibido compilado por Snape en Invisible Sword. Sectum Sempra, no consiguió más libros prohibidos. Pero ahora el contenido de todos los libros apareció en la gema, lo que le permitió echar un vistazo, lo que es una alegría inesperada. Pero lo que más valora Jon es la losa en sí. Después de preparar el almuerzo, Sir Stoker le preguntó a Jon sobre el progreso, a lo que Jon no ocultó nada. Le informó sinceramente que las antiguas runas en la pizarra habían sido resueltas a la mitad, solo que no dijo que sería básicamente suficiente si se terminaba a la mitad, sino que dijo que el resultado estaría disponible mañana por la mañana como muy pronto. Ante esto Sir Stoker no sospechó, realmente no parecía saber mucho sobre magia aparte de astronomía. En realidad, Neville y los demás ya no tienen más tareas en la torre. Jon no los dejó regresar a la nave además de no querer que Sir Stoker viera un problema, pero también porque tampoco querían dejar a Jon solo, temiendo que volviera a encontrarse con algún accidente y soportara la carga él solo. Estoy dispuesto a aceptar tu ayuda, pero también debes prometerme que si algo sucede en mi ausencia, debes regresar primero a la nave, o al menos informar a los que permanecemos en la nave, lo que ha sucedido en la torre. Ante el serio recordatorio de Jon, a lo que Neville hizo una promesa. En la situación general anterior, Neville sigue siendo el más tranquilizador, su personaje en este momento no es como un Gryffindor, sino más bien como un Hufflepuff. Después de regresar a la cima de la torre y continuar trabajando en las runas mágicas durante más de una hora, la losa finalmente mostró signos de aflojamiento. Aunque todavía había algunas de las miles de runas mágicas parpadeando con la luz brillante de la magia, la conexión entre ellas y las otras runas se había cortado por completo, y la magia de sellado que se suponía que era efectiva ahora se había vuelto completamente ineficaz. Jon relajó un poco el ceño fruncido, respiró hondo y luego, lentamente, quitó la losa de piedra de la pared. Y debajo de la losa de piedra, había un agujero estrecho, y dentro del agujero, había una caja de madera colocada abiertamente. Jon no lo dudó, sacó la caja de madera del agujero, la caja no estaba cerrada y se pudo abrir directamente. Lo que se escondía en la caja era sencillo. Un viejo pergamino enrollado y un tubo de papel que parecía haber sido enrollado y tratado como una botella.
Primero cogió el pergamino, lo extendió todo y echó un vistazo rápido a su contenido. Pero las palabras escritas en él estaban todas en francés, y Jon no es un genio multilingüe, simplemente no podía leer el contenido. Sus ojos rápidamente bajaron y pronto sus ojos se posaron en un nombre en la esquina inferior izquierda del pergamino. Esto debería ser algún tipo de pacto con efecto mágico, y la firma del firmante del pacto estaba en inglés y Jon podía leerla, y ese nombre inglés, casualmente, le resultaba increíblemente familiar. Tom Riddle. Jon contuvo la respiración inconscientemente, había acertado. Lo que se escondía bajo la losa estaba realmente relacionado con Voldemort, aunque por el momento no podía ver lo que estaba escrito en ese pergamino. Jon no dudó en llevarlo en sus brazos. Se podría decir que su comportamiento es como un robo, pero incluso si lo fuera, es necesario averiguar el contenido de lo anterior para determinar si se puede confiar en Sir Stoker o no. Justo cuando había escondido el pergamino y estaba a punto de coger el tubo de papel y abrirlo, se oyó un repentino sonido de movimiento en las escaleras detrás de él. La reacción de Jon fue tranquila, y sus manos se movieron rápidamente, abrió rápidamente la tapa del tubo de papel, y después de echar un vistazo al contenido, inmediatamente lo volvió a colocar en su lugar, luego cerró la pizarra y giró en dirección a las escaleras. Cuando llegó a la escalera, Sir Stoker también subió. Estaba a punto de encontrarle, señor, con buenas noticias, dijo Jon como si nada hubiera pasado. Cuando las runas mágicas de la losa se han roto más de la mitad, la magia selladora que lleva asociada ha fallado. El rostro de Sir Stoker mostraba claramente emoción mientras caminaba rápidamente en dirección a donde se encontraba la losa de piedra. Entonces, ¿qué esperamos? A ver quién ha escondido algo en mi casa. No podía esperar a llegar a la losa de piedra y luego sacó la caja de madera frente a Jon, y posteriormente abrió la caja. Al mirar el tubo de papel dentro de la caja, Sir Stoker tenía una expresión grave en su rostro cuando lo sacó, abrió la tapa y vertió lo que había dentro. Era un frasco de vidrio como un tubo de ensayo y dentro del frasco se almacenaba un líquido plateado. El líquido era más bien humo, flotando en el medio del frasco en un estado de fantasía. ¿Qué es esto? ¿Una especie de poción mágica? Jon había estado prestando atención a Sir Stoker, el cambio de expresión después de ver el frasco de sustancia parecida a una poción, solo pudo ver la confusión en el rostro de Sir y no notó nada inusual. Entrecerró los ojos y dijo en voz baja. Parece una poción. Capítulo 225. Memoria. ¿Puede decirme qué es este frasco de poción, profesor Johnson? Sir Stoker preguntó con una mirada seria en su rostro. Jon no es tan especializado en pociones, y por un momento no pudo pensar en ninguna poción que fuera de plata. Pero la gema del anillo contiene más de la mitad de toda la colección de libros prohibidos de la biblioteca de Hogwarts. Siempre que esta poción no sea una receta privada y exclusiva, entonces es muy probable encontrar pistas en esos libros prohibidos sobre pociones. Él sopesó sus palabras. Tengo un conocimiento superficial de pociones, pero debería saber, señor, que hay demasiados tipos disponibles para algo como pociones. La cantidad es bastante grande y variada, y por ahora no se me ocurre ninguna que se corresponda con ella. Pero mientras la poción siga disponible, podemos estudiarla poco a poco y descubrir sus efectos. Sir Stoker asintió. Así es, también tengo algunos libros sobre pociones en mi estudio, todos dejados por mi familia y recolectados cuando estuve en la Tierra antes. Podemos usar estos materiales para estudiarlo. No está claro si sus palabras fueron intencionales o no, pero bloquearon las palabras de Jon, quien originalmente quería llevarse la poción de plata y descubrir exactamente qué era en privado por sí mismo. Jon prefería que fuera intencional, aunque Sir Stoker es simple pero no hasta el punto de la ingenuidad, ciertamente no confiará en Jon incondicionalmente, y esta vez debería ser para protegerse de él. Y realmente ha demostrado suficiente confianza, no quitándole directamente la poción, sino más bien expresando su deseo de trabajar con Jon para estudiar qué tipo de efecto tiene realmente ese frasco de poción. Este método se considera un tipo que Jon puede aceptar. Después de todo, ya tiene el pacto firmado con el nombre real de Voldemort de antemano, y tiene la sensación de que el mayor problema debería estar en el pacto. No mucha gente en el barco sabe francés. Lo bueno es que Hermione había aprendido francés por un tiempo, y ahora que también está en la torre, no hay necesidad de que traduzca todo el contenido del pacto, siempre que puedan decir un significado general es suficiente. Jon y Sir Stoker no se quedaron en lo alto de la torre, llevaron la poción de plata al estudio.
La gran mayoría de los libros del estudio están efectivamente relacionados con la astronomía, pero también hay algunos libros relacionados con hechizos y pociones mágicas. Pero Jon solo miró la portada de estos libros que se pueden ver, que son básicamente libros de pociones comunes que se pueden comprar en el mundo exterior. Los libros y el conocimiento que involucran ligeramente pociones desviadas o tabú no se registran aquí. Por lo tanto, la atención de Jon no estaba centrada en los libros de pociones que Sir Stoker sacó, estaba mirando el frasco de pociones colocado en el medio del escritorio, buscando constantemente los libros prohibidos sobre pociones en el anillo. Las pociones de color plateado son muy raras, incluso si se buscaran rápidamente todos los libros prohibidos sobre pociones, Jon solo podría encontrar 4 o 5 tipos. Y las características descritas en estas varias pociones son muy diferentes a las del frasco que tiene delante. De hecho, hay un líquido almacenado en el frasco de vidrio, pero el color plateado es como humo flotando alrededor, dando una sensación de sueño. Naturalmente, Sir Stoker no pudo encontrar ningún resultado en estos libros de pociones comunes, frunció el ceño profundamente y abrió la boca para proponer. ¿Qué tal si abrimos el frasco, separamos unas gotas de la poción y buscamos algo para experimentar con sus efectos? No hay nada malo con esta propuesta, a falta de una manera de encontrar la información exacta de la poción, solo pueden empezar por intentar deducir su efecto mediante experimentos. Lo haré, después de todo, tengo experiencia en preparar pociones y es más seguro para mí hacerlo. Para estar seguro, Jon tomó la iniciativa de encargarse de trabajo, a lo que Sir Stoker también asintió en señal de acuerdo. Tomó el frasco de vidrio y luego abrió el corcho con cuidado. Y justo después de que Jon abrió el frasco, el líquido en el frasco de vidrio, el humo plateado original y libre, de repente salió volando de él. El humo se desprendió del líquido y se fusionó en un hilo plateado en el aire a una velocidad visible a simple vista, para luego precipitarse hacia la cabeza de Sir Stoker con un objetivo claro. Jon reaccionó extremadamente rápido al comienzo de esta mutación y sacó su varita, y cuando el humo plateado salió volando, no dudó en lanzar un hechizo sobre sí mismo y el cuerpo de Sir Stoker. Protego máxima. Una variación del talismán de escudo, que podría proteger un área en lugar de a un solo individuo. Sin embargo, después de que el hilo plateado tomó forma y se precipitó hacia la cabeza de Sir Stoker, un sentimiento terrible surgió de repente en el corazón de Jon. Antes de que esta cosa se mantuviera en el líquido, la impresión inherente de Jon era que solo se podía almacenar en el pensadero, por lo que su pensamiento nunca se dirigió en esa dirección. Pero ahora finalmente reconoció lo que es. Esto no tiene nada que ver con la poción, sino más bien con un destello de memoria. Un destello de recuerdo extraído de la mente de Sir Stoker. El amuleto escudo está destinado a resistir el hechizo, por lo que, por supuesto, no puede evitar que el recuerdo regrese a la mente de su propietario. La brizna de plata se precipitó suavemente hacia la mente de Sir Stoker, y en ese instante, la mirada de Sir mostró una expresión en blanco. Jon se distanció rápidamente de Sir Stoker, pero en lugar de apuntar precipitadamente su varita hacia Sir, que había trabajado con él examinando qué era el frasco de poción, contuvo la respiración y preguntó con una seriedad incomparable. «Es un recuerdo, ¿no es así, Sir Stoker?» El desconcierto en los ojos de Sir Stoker no duró mucho, y pronto su rostro se volvió un poco sombrío, luego de sombrío, se convirtió en pensativo, antes de finalmente encontrarse con la mirada de Jon con calma mientras decía con una sonrisa. ¿Por qué está tan nervioso de repente, profesor Johnson? Es solo un recuerdo común y corriente. Sigo siendo yo. No me convertirá en una persona diferente. Jon no relajó su cuerpo que estaba tenso en ese momento, solo que la mirada en su rostro tampoco se tornaba tan seria. Sí, los recuerdos no cambian a nadie en la mayoría de los casos, pero como los recuerdos del frasco son suyos, señor, ¿eso significa que usted puso esa losa ahí arriba? Solo que la olvidó. Sir Stoker, que realmente no parecía haber cambiado mucho en personalidad desde antes de recuperar ese recuerdo, levantó una ceja y dijo cortésmente. Este recuerdo, como lo expreso, es algo personal que me concierne, así que lamento no poder responderle, profesor Johnson. Pero eso no me impide agradecerle. Aprecio mucho su ayuda. Si necesita algo, solo tiene que decirlo. Siempre que pueda, sin duda le ayudaré. Jon no habló durante un rato, miró a Sir Stoker a los ojos y la atmósfera permaneció en silencio durante medio minuto. Fin del capítulo 225.